Relaciones Exteriores, Rodolfo Noboa, se mostró optimista del resultado de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para firmar un tratado de libre comercio y aseguró que el mismo está cerca de concretarse. El entendimiento implica la llegada al mercado europeo de 500 millones de habitantes y la llegada de los europeos a nuestro mercado, que somos alrededor de 300 millones de habitantes. Los países del Mercosur hace 20 años que negocian con Europa un acuerdo comercial. Existe coincidencia entre los socios del Mercosur que la clave está en eliminar las barreras de comercio, integrar las cadenas de valor, viendo dónde es cada uno más eficiente o competitivo y apostar por los productos hechos a escala regional hacia el mercado internacional. Hoy en InfoTNU recibimos a Juan Fernández Trigo, embajador de la Unión Europea en Uruguay. Y es un gusto ya tener en esta mesa de trabajo a Juan Fernández Trigo, que se está despidiendo de nuestro país, está regresando a la diplomacia española. Bienvenido, un gusto recibirte. Buenos días, muchas gracias. Y la casualidad también es hoy su cumpleaños, así que también feliz cumpleaños. El lunes ya está partiendo rumbo a España. ¿Después de cuántos años en el Uruguay? Pues 4 años exactamente y 8 meses. Nosotros recién en el informe decíamos que se acerca ese acuerdo entre los países del Mercosur y la Unión Europea. Un acuerdo que los gobiernos uruguayos, los gobiernos desde que está el Frente Amplio, pero desde antes también, porque esta negociación con la Unión Europea ya lleva prácticamente 20 años, todos los gobiernos en nuestro país han querido que este acuerdo con los europeos se cerrara y todavía no fue posible. ¿Por qué no ha sido posible, Juan? Bueno, pues yo creo que no ha sido posible porque, entre otras cosas, hemos tenido todos unas expectativas muy altas, ¿no? Y creo que esta vez está todo más cerca porque hemos llegado todos a la conclusión, por la experiencia, por la mala experiencia de esos 18 años negociando con cierta frustración, de que quizá lo mejor sea conseguir algo posible ahora y no esperar a lo perfecto que tarda en llegar. Y una vez que la cosa está ya firmada, es mucho más fácil ir agrandando los distintos aspectos, ¿no? Yo creo que los cambios que se han producido en uno y otro lado nos han hecho madurar, porque realmente pues, yo creo que inicialmente el Mercosur fue una asociación de 4 países, hubo cambios de políticos dentro del Mercosur, también los ha habido en la Unión Europea, hemos tenido que también pasar por algunos sobresaltos, pero yo creo que en las últimas elecciones en Francia y Holanda se ha dejado claro que queremos seguir con el modelo de integración y yo creo que, bueno, que todas estas vicisitudes pues, nos han hecho madurar y ahora creo que está más cerca por eso, porque andamos buscando algo que sea factible y ya lo mejoraremos con el tiempo. ¿Qué cosas de la plaza de los países del Mercosur le interesa a Europa y qué cosas a los países del Mercosur le interesa ingresar a los países europeos? Es evidente que toda la cadena agroalimentaria es lo que a los países del Mercosur le interesa ingresar a los países europeos. Y ahí es donde ha tenido también freno de los productores locales. Estoy recordando tantas entrevistas en las que señalábamos, imaginándonos los tractores de los campesinos franceses en el entorno de la Tour Eiffel o en la Champs-Élysées, tratando de bloquear que ingresaran los productos de nuestros países. Sí. Bueno, yo creo que tradicionalmente se sabe que el Mercosur ha sido un productor, digamos, de alimentos, de agricultura, de ganadería, y la Unión Europea ha sido, digamos, un productor de productos industriales, por simplificar. Pero todo esto hay que matizarlo mucho, porque en los últimos años las cosas han cambiado. Por ejemplo, nosotros tenemos también intereses ofensivos en agricultura, en todo lo que tiene que ver con vino, denominaciones de origen, olivo, o sea, lo que sería el aceite. Tenemos también productos lácteos en los que tenemos mucho interés en introducirlos en el Mercosur. Y al mismo tiempo los países del Mercosur, que tradicionalmente se ha pensado que solamente estaban interesados en exportar agricultura, pues está demostrando que también el sector industrial, por ejemplo, en el caso del apoyo que le ha dado a la negociación todo lo que es la Federación de Industrias de Sao Paulo,
demuestra que no hay ya ese temor tan grande por parte de los productores en el Mercosur a la invasión de los productos industriales de Europa. Y al mismo tiempo hay también otras consideraciones, es decir, la posibilidad de que un acuerdo de estas características suponga un trasvase de tecnología y una mejora en otros sectores, digamos, que se pueden beneficiar. Pero luego está el tema de la inversión. Por ejemplo, nosotros tenemos un potencial inversor en el Mercosur tremendo, es decir, hay unos 400.000 millones de euros invertidos en el Mercosur y eso se podría incrementar. Y luego, por decirlo todo, que yo creo que esto es algo que está a veces muy en el fondo de toda esta cuestión. Yo creo que para los europeos es muy importante el conseguir un acuerdo con el Mercosur, porque el Mercosur está, en cierto modo, desenganchado de todas las grandes organizaciones económicas del mundo. Y es una oportunidad. Pero al mismo tiempo al Mercosur, aparte de que también le interesa ese enganche con cualquier otra, o con una región tan importante como Europa, para el Mercosur también es, y eso es una cosa que no me la invento, sino que la he oído mucho en las cancillerías, el Mercosur tiene, en cierto modo, la conciencia de que un acuerdo con una organización le obligaría a objetivar muchos comportamientos dentro del propio Mercosur. Ayudaría mucho, sobre todo a los países más pequeños, a tener juridificado el comportamiento de los demás para con los más pequeños, que no pudieran producirse situaciones, digamos, que resultan contrarias al acuerdo, a las instituciones, ¿no? Es decir, cuando uno está obligado a formalizar y a juridificar todos los comportamientos hacia otro bloque, dentro del propio bloque, eso también se tiene que respetar. Y eso de alguna forma juridifica, ordena, digamos, el propio Mercosur. ¿No es ajeno a usted que en el mundo entero hay mucha gente que está en contra de este tipo de acuerdos comerciales, que considera que es peligroso para las economías subdesarrolladas, considera que es peligroso para los intereses de los trabajadores, que los países más chicos se van a ver invadidos por los países, invadidos comercialmente, por supuesto, por los países más grandes? ¿Cómo...? Bueno, esto es algo que es un debate, sí, que en su día tuvo su importancia, que quizá en los últimos tiempos, con el auge del populismo, esté otra vez poniéndose encima de la mesa. Por ejemplo, el debate sobre el acuerdo nuestro con Canadá provocó en Europa, digamos, cierto debate. Pero yo creo que, a la larga, nosotros creemos que el comercio crea puestos de trabajo, porque el comercio arrastra inversión, por ejemplo, y la inversión arrastra comercio. Todo lo que tiene que ver con la celulosa en Uruguay ha creado unas posibilidades enormes al país, es decir, se ha producido una inversión en 2 plantas que han provocado que la celulosa se convierta en el primer rubro exportador por delante de la carne y de la soja. Increíble. Si finalmente se concreta la inversión, la segunda inversión de UPM, puede haber en el sector celulosa 16.000 puestos de trabajo en este país. Es decir, son sectores que arrastran. El comercio no es simplemente vender. Y luego no se nos olvide tampoco que el comercio tiene mucho que ver también con el consumo. No solo debemos de pensar en un señor que tiene una situación de monopolio en el mercado y que impone sus precios. Es importante también que haya competencia para que el monopolio no se convierta en una especie de dictadura, de decir, estos son los precios y como no hay alternativa, no hay posibilidad. El consumidor también tiene derecho a obtener, digamos, competencia para ver quién le ofrece algo más barato. Si las tarifas que ofrece una empresa son mejores porque ofrece más y al mismo tiempo son más baratas, poder cambiar. Es decir, yo creo que la libre competencia es algo que favorece también al consumidor. Hay unos cálculos hechos de cuánto podrían ahorrarse los exportadores europeos si hubiera un acuerdo con el Mercosur. Se ahorrarían en aranceles unos 4.000 millones de euros. Es decir, hay que tener en cuenta que esos 4.000 millones de euros pueden servir para comprar más, para invertir más, es decir, para que al consumidor al final le llegue un precio más bajo del producto que está importándose.
Así que yo creo que hay que ver las cosas y desde luego nosotros creemos en este debate que existe en estos momentos, sobre todo iniciado por la administración Trump, que para nosotros la opción es el libre comercio. Sí, ahora vamos a ir a Trump. Pero quiere decir, porque hace poco fue el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Noboa, incluso también lo ha dicho el canciller argentino, diciendo, bueno, estamos más cerca. ¿Qué elemento objetivo hay para decir que se está más cerca? La voluntad, el convencimiento, pero ¿hay concretamente algo que usted dice, bueno, sí, esto es objetivo? Bueno, como decía antes, creo que hay gobiernos en un lado y en el otro mucho más favorables. No quiero ocultar que evidentemente la llegada del presidente Macri a Argentina desbloqueó muchos problemas que existían, no solamente a nivel bilateral con Uruguay, sino en la forma de concebir la negociación. Se han producido las elecciones en Francia y en Holanda, que han dado una señal muy clara. Sí, porque ganaron gobiernos, para recordarle a la gente. Claro. Macron ha tenido un discurso muy claro en el sentido de hacia dónde, de Francia como parte de la Unión Europea y hacia dónde se tiene que ir. Digo porque es importante, porque han habido muchos cambios, pensemos, y ahora también lo vamos a hablar, espero que nos dé el tiempo, lo que pasó en Inglaterra con el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea y todo lo que eso implica. Bueno, Francia dio un paso totalmente contrario y eso hace pensar en un fortalecimiento de la Unión Europea. Yo creo que sí, hay una masa crítica en estos momentos muy decidida a seguir adelante, pero luego además en las últimas rondas negociadoras, y la última ha tenido lugar el 3 de julio en Bruselas, ahora está prevista una cuarta para octubre en Brasil. Bueno, van las cosas bastante aceleradas en el sentido de que así como antes nos eternizábamos, ahora vemos que hay una rapidez y bueno, las declaraciones de la propia comisaria de Comercio de la Unión Europea, Malmström, han sido bastante optimistas, diciendo que probablemente para fin de año 2017 tengamos los grandes capítulos negociados ya. Ya los capítulos... Así que yo creo que sí, que hay un impulso en estos momentos que es un poco lo que yo decía al principio, ¿no? Creo que todos somos conscientes de que no podemos esperar a ese acuerdo perfecto. Hay que buscar un acuerdo posible y engrandecerlo con el tiempo. ¿Cuál es su balance de estos 4 años y algo más aquí en nuestro país? Bueno, muy positivo. Para mí, profesional y personalmente, han sido años muy enriquecedores. He tenido acceso a los medios de comunicación, he tenido acceso al gobierno, he tenido acceso a los miembros de la oposición, la embajada ha estado abierta, mi casa ha estado abierta a la sociedad y la verdad es que para mí ha sido un trabajo que no voy a olvidar porque yo creo que va a ser el mejor puesto que tenga en mi vida. Ha sido muy, muy, muy enriquecedor y fácil además. Una de las cosas que, por ejemplo, muestran esto que estoy diciendo es el enorme interés que tiene la cuestión del acuerdo con el Mercosur, que yo creo que es algo más que un acuerdo comercial en este país. Yo creo que para los uruguayos el acuerdo con la Unión Europea tiene algo que ver hasta con el sentimentalismo de sus orígenes, tiene que ver con un país que siempre ha tenido una estructura exportadora. Yo me acuerdo que las primeras conversaciones que tuve con Enrique Iglesias me decía, mira, yo siempre decía, me extraña tanto que en este país preocupe tanto cómo está el dólar, cómo no está el dólar, y me decía, es que nosotros hemos vivido siempre pensando en el exterior, pensando en cómo estaba el precio del trigo en Chicago. Es decir, somos un país que ha nacido con una estructura de vender aquello que produce. Pues se dice mucho esto de que se producen alimentos para 40 millones de personas. Exactamente, ¿no? Entonces es un país que necesita como que tiene agua más cabezas mayo. de vaca que personas. Pues es un poco gracioso, pero bueno, es verdad. Pues es así. Entonces, pues para mí ha sido fácil. Y luego he orientado un poco también mi acción hacia el tema cultural, que en este país tiene un potencial muy grande. Y que me gustaría también señalar que este país, que a veces, y creo que también es cierto, tiene un problema con la educación, no olvide que sin embargo tiene un potencial y todavía tiene a mucha gente trabajando en el mundo de la cultura que tiene mucho que decirle al mundo. Así que hay que ser crítico con la situación de la educación, pero al mismo tiempo hay que reconocer que en este país hay muchas cosas que todavía están muy vigentes, como es la importancia del teatro, la importancia de los intelectuales. Y aquí hay personas muy válidas que no han necesitado estudiar en Harvard para hacer un buen trabajo. Sí, además si uno mira lo que es la cartelera de teatro de nuestro país, es impactante.
con mucha calidad, la cantidad de obras que a la vez hay en una plaza que no hay duda es pequeña. La cantidad de gente que en el Uruguay escribe, pinta y como bien lo decías, y me meto a opinar en eso, la cultura es parte de la educación. Por supuesto que ¿verdad? sí. Entonces, sí será muy importante destacar todo lo que el país tiene en materia cultural, lo que se ha crecido, a veces uno no se da cuenta porque está aquí, pero es impactante, ¿no? No, aquí hay una efervescencia cultural muy grande. Yo, por ejemplo, el otro día, que acabamos de cerrar ahora la aceptación de obras para el premio Gutenberg, que es para escritores menores de 35, hemos doblado la cantidad de participantes respecto a hace 2 años. Hay el doble de obras, con lo cual lo que buscábamos, que era estimular que la gente joven escriba, pues creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Es decir, eso demuestra que hay gente con inquietud. Y bueno, ¿y cuánta gente estudia teatro? No solamente cuánta gente hace teatro, sino cuánta gente estudia teatro en un país donde no se hace uno rico haciendo teatro, prácticamente se hace por amor al arte. Juan, y no había llegado al Uruguay todavía cuando se estaba discutiendo si en una zona como la Ciudad Vieja cabía el Teatro Solís y el Auditorio. Y miren lo que es ahora. Bueno, yo no me olvido del ballet. El ballet se ha hecho aquí un trabajo. Yo, en fin, no descubro nada, pero yo he vivido en Nueva York, iba al ballet en Nueva York y es que Montevideo no tiene nada que envidiarle a la calidad de Nueva York. En fin, creo que desde luego es un país que no debe de olvidar, por mucho que haya que seguir trabajando en ese tema de la educación, porque por supuesto sí creo que si se ha llegado a este nivel fue por la educación, fue por lo que hizo Varela, fue por lo que se continúa haciendo después, pero que hay mucho todavía por explotar y yo, por ejemplo, pues siempre saco a colación que creo que en este país habría que exportar teatro a toda América Latina. Más de lo que se hace, que yo sé que se hace, pero habría que hacerlo mucho más. Porque sería una forma no solamente de ayudar al sector, sino también sería, en cierto modo, lo que se suele decir a la marca país. Somos un país que produce inteligencia, además de soja y además de vacas, tenemos inteligencia. Y es interesante ese concepto que no sé si está compenetrado todo el mundo en entenderlo, que es que la cultura da trabajo. Por supuesto, además, da trabajo. Da miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Así es. Entonces, bueno, sí, creo que eso es algo fundamental, que es un capital que realmente tiene el Uruguay. Me gusta que lo destaques. Y pensaba, bueno, recién hablábamos de Trump, es el presidente de los Estados Unidos, elegido democráticamente, un presidente que ha cambiado con su presencia la correlación en las relaciones en el mundo. No es lo mismo relacionarse con Obama que es hacerlo con un presidente como este presidente. Bueno, hay un cambio, ¿no? Y Europa seguramente lo debe sentir, ¿no? Bueno, es que yo creo que precisamente el gran cambio que ha supuesto el periodo de Obama es que, así como los Estados Unidos siempre fueron vistos como, especialmente en algunas regiones del mundo, como un poder duro, cuando llega Obama, de repente se produce por primera vez en muchísimo tiempo, ¿no? Quizá Kennedy, pero yo creo que Kennedy no llegó nunca. Ha sido, la imagen de Kennedy ha crecido con el tiempo, pero en el momento en que él ejercía la presidencia nunca tuvo los niveles de adoración que ha tenido Obama. Obama era un presidente al que todo el mundo, especialmente en el extranjero, quería abrazar, hacerse la foto con él. Entonces, lo que produce, yo creo que el gran cambio que produce la administración Obama, que dentro ha tenido más críticas de las que ha tenido fuera, es eso, que por primera vez un presidente se convierte en un gran relaciones públicas de su propio Estado, de su propio país. Creo que con Trump se vuelve un poco a esa imagen del Estados Unidos, poder duro, al que en cierto modo es difícil entender, ¿no? Y bueno, y yo creo que sí, en fin, no quiero ser excesivamente crítico con un presidente electo, porque evidentemente son los norteamericanos quienes han decidido elegirlo, pero me parece una realidad constatar que esa adoración y toda esa buena onda que creaba Obama cambió rotundamente, radicalmente. Volvés a España a una tarea compleja, ¿no? Sí. Porque volvés a
Bueno, porque en realidad volvés a la diplomacia española, volvés al Ministerio de Relaciones Exteriores de España, para trabajar en qué temas. Bueno, voy a ocupar del Brexit. Recordemos que es la salida de Inglaterra de la Unión Europea y todo lo que eso implica de todo punto de vista, ¿no? Sí, es una negociación que además de ser muy difícil y muy complicada, tiene que hacerse en un margen de año y medio, porque a partir del momento en que se presentó la solicitud de salida por parte de los británicos, empezó a correr el plazo de 2 años, que incluye el periodo de ratificación que tiene que haber de ese acuerdo que finalmente se logre. Por lo tanto, como eso lo tienen que ratificar los parlamentos de cada uno de los Estados miembros, pues eso lleva su tiempo. Claro, así que quizás alguna gente podrá pensar que, bueno, Inglaterra lo plebiscitó, la gente votó, bueno, se va de la Unión Europea y ya está. ¿Cuál sería el problema? El problema es que evidentemente hay un montón de compromisos, entre otros económicos, siempre que hay plata de por medio hay lío, claro, económicos que Inglaterra asumió y que ahora ¿quién va a pagar la parte de Inglaterra? Por decir un ejemplo, ¿no? ¿Quién va a pagar el dinero que Inglaterra se comprometió a poner y que ahora que se va dice, bueno, nosotros nos vamos? Claro, Inglaterra aportaba de hecho a las arcas del presupuesto de la Unión Europea un 12% del presupuesto. Ese 12% ahora lo tenemos que cubrir los otros 27%. Por otra parte, se adoptaron en los años precedentes a esa decisión de salida muchos compromisos que se tenían que materializar en el tiempo y, por lo tanto, al adoptar la decisión éramos 28. Lo que no puede aparecer ahora es que grandes costes de infraestructuras que estaban decididas a 28 solo las paguen 27. Entonces, hay que hablar también de cuál es, digamos, el precio que debe de pagar el Reino Unido a esos proyectos que estaban acordados entre todos. Hay que resolver sobre todo la cuestión del enganche de las relaciones económicas que tendrá Gran Bretaña con los 27 en el futuro. Hay que hablar de qué pasará con las pensiones de los británicos que viven fuera de su país y viven en Europa y están jubilados y bueno, ellos tenían o se van a jubilar. Los europeos que viven en el Reino Unido van a necesitar permisos de trabajo o van a tener, digamos, como hasta ahora, en fin, unas condiciones favorables. Todo eso hay que negociarlo y es muy complicado porque son desde el año 73 en que se incorporó Gran Bretaña, pues la legislación que se aprobaba en Bruselas se incorporaba y se convertía en legislación británica. Ahora hay que deshacer todo eso. Entonces, en cierto modo hay que saber dónde nos quedamos, qué parte de esa legislación se sigue aplicando, cuál ellos consideran que no. Bueno, en fin, es una legislación, es un tema, una negociación complicada. Está el tema, por ejemplo, muy preocupante de qué pasa con Irlanda del Norte, porque Irlanda del Norte en estos momentos se convierte otra vez en una frontera respecto a Irlanda, la Irlanda que todos conocemos, Gibraltar, en fin, toda una serie de cuestiones que son delicadas y que en año y medio hay que resolver. Que no es poca cosa. Y a la vez yo creo que el Brexit, también el proceso que vivió España cuando se pasó un año entero sin poder conformar gobierno, las elecciones en Estados Unidos hablan de un malestar de la población, de las poblaciones, con la democracia, con la política entendida en los términos que hoy se entienden, con este modelo de sociedad que la gente no se está sintiendo bien. Eso es evidente, no estoy descubriendo en América, ¿no? Sí, yo creo que primero nuestros sistemas políticos se diseñaron en el siglo XIX. Fundamentalmente las constituciones puedan ser del siglo XX, pero en cierto modo adoptan un esquema de poder en donde hay un legislativo, un judicial, las elecciones se hacen cada 3, 4, 5 años. Y de hecho, todo eso pues, no ha tenido en cuenta que ha llegado el mundo, la revolución de las comunicaciones, la gente está más informada, la gente está menos acostumbrada a someterse a lo que dice otro y eso pues, está cambiando la faz de la Tierra, ¿no? La gente puede, en lugares donde nunca llegaba una información porque el poder político lo controlaba todo, de repente esa información llega por unos canales que son incontrolables.
la gente sale a la calle y protesta. En un país donde supuestamente los mundiales, como es el caso de Brasil, lo eran todo, sin embargo se encuentra con unas protestas en la calle cuando los Juegos Olímpicos y el Mundial. En fin, todo eso demuestra que la gente está menos dispuesta que antes a someterse y a aceptar explicaciones que van solamente en una dirección. Entonces, eso puede ser algo que haya venido para quedarse, o puede que no, puede que cuando vuelva la ola de prosperidad y la gente tenga menos problemas y menos agobios económicos, pues estas protestas a lo mejor desaparezcan. Pasen y se olviden. Pero creo que deberíamos estar atentos, ¿no? No creo que sea un fenómeno pasajero. Juan, ha sido un gusto conocerte. Muchas gracias, igualmente. Te deseo muchos éxitos ahora cuando vuelvas al Ministerio de Relaciones en España. Y si te parece, nos vemos en cualquier momento. Muy bien, muchísimas gracias por vuestra ayuda y por vuestra atención. Ha sido un gusto, ¿eh? Gracias. Nosotros hacemos una pausa, volvemos enseguida.